Iniciamos este nuevo capítulo y ahora empezamos a ver otra nueva parte de este relato que estamos viendo en Éxodo, y es todo lo que tiene que ver con el tabernáculo. Vamos a meditar el día de hoy en los primeros 9 versículos. Así que vamos a leer allí Éxodo 25, versículos 1 al 9. Jehová habló a Moisés diciendo: Diga a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Amén. Padre amado, Señor, hemos compartido hoy el pan y la copa, pero ahora, Señor, entendemos también por tu palabra que son símbolo de Cristo, de su sacrificio, de su muerte, y que también nosotros venimos cada semana, nos reunimos, Señor, como iglesia para alimentarnos de este pan de vida que es tu palabra y que es Cristo mismo. Así que te rogamos, Señor, que en esta mañana sea tu palabra, Señor, alimentando nuestras almas, alimentando nuestros corazones y nuestra mente, para que cada día te amemos más. Y por ese amor, Señor, reconociendo el amor que tú has dado a nosotros primero, viendo lo grande de ese amor y de quién proviene, nosotros podamos amarte a ti sobre todas las cosas, y que podamos también expresar ese amor que tenemos a ti sobre todas las cosas en el amor al prójimo. Así que ayúdanos, Señor, a estar hoy atentos a tu palabra. Atentos, Señor, a tu palabra, que el sueño, que quizás la distracción o alguna preocupación, Señor, no haga presencia y no nos deje, Señor, estar atentos, porque estamos delante de ti, escuchando tu palabra, tu mensaje, el cual nos hace, Señor, perfectos para la gloria tuya. Lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hay una frase que dice, yo no sé si la han oído, me imagino que sí: yo te amo, pero de lejitos, ¿no es cierto? No sé si la han escuchado. Yo te amo, pero de lejitos. Eso muestra el concepto de amor que tiene el hombre. Te amo, pero a mi manera. Sí, yo te amo, pero mantengamos cierta distancia. Hemos venido avanzando en el libro de Éxodo y recordamos que hemos terminado ya esos capítulos en donde el Señor ha manifestado cuál es su ley y se la ha entregado al pueblo de Israel. La ha dejado escrita Moisés en un libro, y ese libro ha sido sellado como un pacto con el pueblo de Israel. Es ese pacto que Dios hizo en la eternidad y que ahora lo está ejecutando a través de estas leyes con este pueblo. Y Dios les está diciendo que ese pacto que está estableciendo Él con ellos, que ha sido ya manifestado a ellos y ha sido sellado, tiene una condición, y es que ellos deberían oír y guardar su palabra. Dios podría dejar esto simplemente así, ¿no es cierto? Ya les he dado mi ley, ya les he dicho qué deben hacer. Esa es una ley santa, es una ley justa. Ya saben todo lo que ustedes deben hacer y lo que no deben hacer. Simplemente óiganla y cúmplanla, y serán mi especial tesoro. Pero Dios va más allá, porque Él busca más que solo obediencia. Él busca tener una comunión con su pueblo. Y hermanos, por favor, interprétenme bien. No estoy diciendo que a Él no le importa la obediencia o la desobediencia. Claro que es importante. Es innegable que para Dios la obediencia es necesaria. Tanto así que Jesús vino y fue obediente en todo. Si no hubiese sido así, nosotros no podríamos ser salvos por el sacrificio de Él. Pero lo que quiero decir es que a Dios Él no busca simplemente una obediencia fría, sino que es una obediencia fruto del amor.
Si Él solo buscara una obediencia de este tipo, nunca hubiera enviado a Jesús, pero Él lo envió precisamente porque lo que había era desobediencia en el mundo. Lo envió porque en Cristo somos más que solo obedientes. En Cristo somos hijos. Y eso nos habla de una relación, y no solamente de una relación, sino una relación familiar. Somos hijos de Dios. Así que debemos tener cuidado, hermanos, de estar engañados, creyendo que obedecemos, pero sin tener una relación con Dios. Una relación personal de amor. ¿Cuántas veces expresamos nosotros quizás doctrina correcta, no es cierto? Pero sin tener una relación de comunión con Dios. Hermano, fuera de una comunión con Dios no puede haber obediencia. Fuera de una relación personal con Dios no puede haber obediencia. Solo será el cumplimiento de leyes, pero no será obediencia. Dios busca una relación y en medio de esa relación nosotros seremos obedientes a Él. Si Él quisiera solo obediencia, hubiera dado la ley y se hubiera sentado a esperar la obediencia de los hombres. Hasta el día de hoy estaría esperando, porque no seríamos obedientes. Pero Él busca más que eso, y de hecho desde la ley Él ya está mostrando lo que Él busca, y es amor mutuo y no un amor distante. Ayer en el Congreso usaba un ejemplo, y es que si yo estoy con bastante sed, ¿no es cierto? Y veo una botella que se ve fría y se ve que es una botella de agua y la voy a beber, y alguien me dice no la tomes. Yo no estoy, digamos que eso no es agua, es veneno, pero la persona no sabe, pero alguien me dice no la tomes. Yo no le diría a esa persona me estás cohibiendo, no me estás dejando hacer lo que yo quiero hacer, no me estás dejando tomar lo que yo necesito, sino que cuando yo sé que esa persona me está evitando un peligro, yo digo gracias porque me estás cuidando. Cuando Dios da la ley, Él nos está cuidando a nosotros. Obviamente es para la gloria de Él, pero en eso también está buscando que nosotros no vayamos tras cosas que nos destruyen. Pero nosotros muchas veces vemos esto como una cohibición, o al menos el mundo, ¿no es cierto? Dice que Dios lo que quiere es que nosotros no seamos felices, y por eso hay tanta prohibición. Se ve como una prohibición y no se ve como realmente un cuidado de un padre amoroso y que se preocupa por sus hijos. Dios no solo dio la ley, hermanos, y ya. No fue así. Dios sigue hablando con Moisés, y aquí en el versículo 1 nos dice que Jehová habló a Moisés después de haber entregado la ley. Él estuvo allí 40 días y 40 noches, dice en el versículo anterior del capítulo 24. Estuvo allí 40 días y 40 noches con Dios, le da la ley y ahora sigue hablando con él. Él no terminó allí con Moisés. Le continúa diciendo lo que él va a hacer con el pueblo y lo que él pretende. Ahora se nos va a narrar todas estas instrucciones que son dadas a Moisés para la construcción del tabernáculo. Y el tabernáculo nos habla de un lugar para habitar. Tabernáculo quiere decir tienda, y es un lugar donde alguien habita, una morada. Dios quiere relacionarse con su pueblo. Él no lo necesita, pero le ha placido hacerlo así, porque es una expresión de amor. No es como la frase que dije ahorita al principio, de ese amor desde lejitos. Él quiere estar ahí con su pueblo, morar en medio de su pueblo. Dios ha dado la ley y para cumplir su perfecta ley, o cumplir esa perfecta ley, es ser santo. Pero ahora Él vendrá a morar con ellos y va a poder ver ellos van a poder ver esa santidad de cerca. Por medio del tabernáculo, Dios se va a relacionar con ellos de una forma cercana y personal. Les va a enseñar al pueblo por medio del tabernáculo acerca de lo que es la adoración, acerca de lo que es la comunión con Dios. Les va a enseñar y no va a dejar, o nos va a dejar a nosotros todo esto por escrito para que también nosotros aprendamos qué es la adoración verdadera, qué es estar cerca y tener una relación con Dios. Es Él quien ha descendido. Es Él quien lo ha determinado. Es Él quien puede acercarse.
Es Él quien ha hecho que esa relación sea posible. Y les enseña también que por no cumplir la ley que Él ha dejado, que les acaba de dar, es que el hombre no podía acercarse a Dios. Va a enseñar que eso sí es posible, que es posible tener esa relación cercana a Él, pero no en condición de pecado, y que el pecado debería ser pagado, debería ser cubierto, y que solamente con la muerte de un sustituto limpio y perfecto, sin mancha, podría ser pagado esa falta, solamente con la muerte de un sustituto. Él dejará entonces esto como modelo y como sombra de lo por venir, sombra del cumplimiento final de lo que dice Éxodo allá en el versículo 17 y 18 del capítulo 15, donde está este cántico, ¿no es cierto?, de ellos cuando pasan el Mar Rojo. Versículos 17 y 18 dice: tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Esto es una sombra de eso. El título para nuestro mensaje en el día de hoy es: Dios viene a morar en comunión con su pueblo. Dios viene a morar en comunión con su pueblo. Y de eso estaremos hablando en estos versículos. Y el primer punto es que Dios busca habitar con su pueblo. Versículo 8. Dice allí: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Ese versículo es la clave de esta unidad. El versículo 8. Dios le está diciendo a Moisés: yo habitaré en medio de ustedes, y que para eso ellos le harán un santuario. Ese santuario se refiere a un lugar sagrado que es llamado el tabernáculo. Dios se va a mudar. De hecho, algún mensaje que vi decía, el título que tenía el predicador era: Dios cambia de dirección, o la nueva dirección, no recuerdo, la nueva dirección de Dios. Dios se va a mudar, va a venir desde su trono a habitar en medio de ellos. Qué noticia la que le está dando Dios a Moisés, ¿no es cierto? Voy a morar en medio de ustedes. Imaginemos, hermanos, que un personaje famoso, piensen hoy en ese personaje que ustedes quizás admiran, de la política, de la música, un actor, el que admiremos más, nos llama y nos diga: voy a ir a vivir contigo. Y no solo eso, voy a estar allí, y además todo lo que implica que yo esté allí con ustedes. Normalmente cuando se admira mucho a alguien, la persona se va a preocupar por saber qué es lo que esa persona hace, qué es lo que esa persona piensa, cómo lo hace, pero solo lo vemos desde lejos. Pero ahora la persona va a venir a morar en casa y voy a poder ver de cerca cómo hace todas las cosas. Pero además le dice a aquella persona: prepárame un lugar. Hermanos, ¿cómo lo harían? ¿O cómo lo haríamos? ¿Cómo prepararíamos ese lugar para esa persona? ¿Cómo adecuaría su habitación? ¿Qué habitación le daría en mi casa? ¿La más chiquitica? ¿O le daría la mejor? ¿Qué tipo de cosas pondría en ella? ¿Cómo le diría a mi familia que se arreglara para recibir a esa persona? Creo que se ofrecería lo mejor que podemos, porque esa persona importante viene a morar con nosotros. En el versículo 1 dice que Jehová habló a Moisés. Es Dios quien le está anunciando a Moisés que él viene a morar con ellos. Acá no es una persona importante la que viene a morar con ellos. El que viene a morar con ellos es el que le está hablando a Moisés. Es aquel que cuando al principio, dice la palabra, habló, la tierra y los cielos fueron hechos. Todo fue hecho por él. Leíamos esta mañana también en Juan. El mundo fue hecho por él. Y él viene a morar ahora con ellos. Es aquel que cuando al principio también dijo: sea la luz fue. El que por su palabra, al pronunciarla, todo vino a la existencia. Los seres vivos tuvieron vida también por medio de la palabra de él. Él es el que le está diciendo al pueblo: me voy a mudar para vivir con ustedes. Y él es el que mora hoy en nosotros y en nuestros hogares.
¿Quién no quisiera tener un encuentro con Dios? Todo aquel que manifiesta al menos que Dios existe, ¿no es cierto? No estoy hablando solamente de los creyentes verdaderos, sino todo aquel que dice, sí, Dios existe y tú y yo creemos en el mismo Dios y bueno, no importa. Bueno, todo aquel que cree que Dios existe, todos quisieran tener un encuentro con Dios, sentirse cerca a Él, saber que Él está para guiarlo, para ayudarlo allí, para cuidarlo, para animarle, para no dejarle desviar. Y Dios está haciendo posible esa cercanía con el pueblo. Hermanos, Dios ha descendido para encontrarse con los suyos. Deja su trono al cual el hombre no podía llegar y desciende para estar con su pueblo. Y eso nos habla de esa relación. Nos habla de amor y de cuidado, una relación familiar de amor de Dios por los suyos. Es una iniciativa de Dios. Es Él quien la toma, no el hombre. Es Él quien dice en qué condiciones se va a hacer. Es Él el que dice qué cosas se deben usar para preparar su morada. ¿Cuáles son los materiales que el pueblo debe ofrendar para construir ese tabernáculo? Y es Él quien mostrará también el diseño. Al final, en el versículo 9 dice que será igual o será tal cual como el diseño que Él le mostrará a Moisés, para que se haga de forma correcta, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. No fue el hombre quien le invitó. Moisés está allí hablando con Dios y Moisés en ningún momento le dice, oye Dios, ¿y por qué no vienes a morar con nosotros? La iniciativa no fue del hombre. Hermanos, no fue Zaqueo quien le dijo a Jesús, ven a morar a mi casa. Fue Jesús quien tuvo la iniciativa, porque no es el hombre quien invita a Dios a morar en su corazón. No es el hombre a quien se le ocurre la idea de hacerlo y de invitarlo. Jesús, te invito a que mores en mi corazón. Y mucho menos es el hombre quien autoriza al soberano a morar en su corazón. Es Dios quien decide hacerlo. Hermanos, y si Él decide hacerlo, ¿quién puede detenerlo? Porque muchas veces decimos, no, con esta persona ya no hay nada que hacer. O en las familias, este matrimonio ya no tiene nada que hacer. Hermanos, si Dios decide morar ahí, no hay nadie que pueda detenerlo. No hay nadie. La palabra dice que Zaqueo descendió deprisa y fue gozoso a preparar el lugar para recibirle. El Dios que les habla es el Dios que desplegó su poder para derrotar a la nación de Egipto, la más poderosa del momento, que era impensable, hermanos, que pudiera ser derrotada. La nación que tenía los dioses más fuertes, y Él la derrotó. Como dicen por ahí popularmente, hermanos, lo hizo y sin despeinarse. Yo hago muchas cosas, es más, las hago todas sin despeinarme, pero no por mi fuerza y por mi poder, sino por otras cosas que son evidentes a la vista. Hermanos, ese Dios que estaba en la montaña y al ver su gloria temieron, pero es ese mismo Dios al que Aarón y sus hijos, los hijos de Aarón y los 70 ancianos subieron y pudieron ver la gloria de Él de una forma diferente y tuvieron comunión con Él. Y la mano de Dios no fue sobre ellos. Ese Dios les dice, ahora habitaré en medio de ustedes. Ellos sabían lo que Dios había hecho. Debían conocer y saber ya quién es ese Dios que va a morar con ellos. Hermanos, y es igual para nosotros. Deberíamos saber quién es el Dios que nos libró de la muerte, que derrotó a nuestro enemigo y que ahora ha dicho, vengo a morar en ti. La pregunta es, ¿sabemos quién es ese Dios? ¿Sabemos quién es el Dios o quién es ese Dios que me ha llamado para que ahora ande en sus caminos? ¿Sabemos quién es ese Dios? El que habló y todo fue creado y que es omnipotente. Si Él mora en nosotros, seguramente le conocemos. Y nos estamos relacionando con Él, porque eso es lo que Él ha determinado. Pero ahora que Él ha tomado la iniciativa, quiere que nosotros también participemos y lo hagamos de corazón. Decía que quien no quisiera tener un encuentro con Dios,
todos. Pero, pero no es solo tener un encuentro con Él, porque quizás algunos buscan a Dios para sus propios intereses. Ese es el encuentro que quieren tener con Dios, para que Dios les satisfaga, pero no para tener una relación con Él. Y Dios busca una relación donde quienes se acercan le amen y vengan por esa relación con Él. Por eso el segundo punto para el día de hoy, hermanos, es Dios busca una relación en amor. Versículo 2. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, y de corazón tomaréis mi ofrenda. La relación que Dios ha determinado, la que Él busca, no es una relación donde solo Él ama, donde Él dio a su Hijo por nosotros. No es una relación donde solamente Él está buscando amar y dar. Dios está dando aquí las instrucciones a Moisés para esa relación. Y Él ha tenido la iniciativa, ha manifestado su amor para con nosotros en la liberación de la esclavitud que teníamos, en el cuidado que ha dado también a estos hombres en el desierto y el cuidado que está dando a nosotros en este caminar hacia esa tierra prometida. Muestra su amor en la ley que les ha dado, pero ahora les muestra también que por ese amor recibido, que Él les amó primero, ahora ellos deben amarle de una forma recíproca. Y da una instrucción que la encontramos ahí en el versículo 2. Jehová habló a Moisés diciendo, y es Dios quien le está hablando a Moisés. Recuerden que es solo Él el que está hablando con Moisés. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, y de corazón tomaréis mi ofrenda. Y en el versículo 8 les dice que esa ofrenda va a ser para construir ese santuario en el que yo voy a morar con ustedes. Hermanos, imaginémonos la escena. Ellos han visto a ese Dios poderoso que ya hablamos hace un momento, a un Dios que acaba de derrotar a esa nación fuerte y que no necesitó de un ejército para hacerlo, que no necesitó que ningún hombre levantara una espada para hacerlo, lo hizo Él solo. No necesitó de ningún hombre y les mostró su poder. Él hace como Él quiera y ninguna mano puede detenerle. Y baja Moisés y les dice, Dios me dijo que tomara ofrenda de ustedes, una ofrenda para Él, para que le construyamos una morada. ¿Qué podría venir a la mente de ellos entonces? ¿Ofrenda para Dios? ¿Construir una morada para Él? ¿Acaso Dios necesita que nosotros le ayudemos? ¿Y acaso no es una pregunta que hoy en día se hace mucha gente, ¿no es cierto? ¿Acaso Dios necesita de mi ofrenda? No, Dios no necesita de nuestra ofrenda. Dios no necesita del pueblo de Israel ni de nosotros hoy en día para llevar a cabo su obra. Pero hermanos, esto es un versículo maravilloso que nos habla de lo maravilloso que es Dios. Imaginemos a un padre que tiene a un hijo pequeño, ¿no es cierto? Y lo lleva a su trabajo y le permite a su hijo ayudar en su labor. El padre no necesita que el hijo le ayude, pero se lo permite y le da ese privilegio. Cuánto gozo para ese hijo estar participando de la obra de su padre, aunque el papá no lo necesita ahí. Y tiene un tiempo de comunión, como se siente allí entonces esa comunión con su padre, ayudándole a él. Hay una relación estrecha por medio de eso y además le está enseñando muchas cosas a su hijo en medio de ese espacio. Hermanos, eso es lo maravilloso. Dios no necesita que nosotros le ayudemos en su obra, pero nos ha dejado participar en su obra. ¡Qué privilegio! Qué privilegio para este pueblo haber visto el poder de Dios y ahora oír de ese Dios que les está diciendo, quiero que ustedes participen. Me van a construir un lugar donde habitar en medio de ustedes. Porque la instrucción de Dios, hermanos, no es solamente que recojan una ofrenda. El mensaje principal aquí es la morada que se va a hacer y la morada de Dios allí en medio del pueblo. El mensaje principal de esta unidad no es esa ofrenda. Lo más importante de acá es que Dios habitará con ellos y que Dios ha pedido al pueblo que ellos participen de la obra. Pero aunque no es el tema principal, pues se debe mencionar, allí está. Dios es el dueño de todo. Pero ahora les dice, tomen de todo eso que es mío y que he puesto en sus manos para que lo administren para mí. Tomen de allí y aparten para mí.
Esa ofrenda es para Dios. El pueblo tenía la posibilidad dentro de esa participación de ofrendarle a aquel que es dueño de todo. Dios está dándole a su pueblo el privilegio de expresar toda la gratitud por la obra de liberación recibida. También en esto, hermanos, la iniciativa es de Dios. Es Dios quien le da la posibilidad al pueblo de expresar su agradecimiento por el amor que Él ha dado hacia ellos. Por eso decía que Él busca una relación en la cual haya un amor mutuo. Él les ha dado libertad y ha estado con ellos, pero ahora viene a morar con ellos y les da el privilegio de que ellos puedan expresar amor hacia Él. Hermanos, toda persona que es consciente del amor de Dios recibido, de lo que Dios ha hecho por él, se siente privilegiado de la oportunidad de expresar agradecimiento en amor a su Salvador. Por eso dice en el versículo 2 que la ofrenda será recogida de ¿quiénes? Inicialmente de todo varón, que es el directo responsable de la administración en su casa, quien debe administrar el recurso puesto en las manos de la familia. Porque aunque esto no se trata del tema de cómo manejamos nuestras finanzas en la casa, se trata de que esto no es tu plata y la mía, es la plata o la economía de la familia. Y el directo responsable de eso es el varón. Y la debe dar de su voluntad, la debe dar de corazón, o sea, por amor a Dios, porque le ama, porque sabe que Él le ha amado. No es algo forzado, sino en gratitud y de manera voluntaria y de corazón, por amor a Dios. El que está pidiendo ofrenda para Él es el que los libertó, es el que les da agua, es el que les ha dado maná, les cuida sus vestidos y les ha cuidado su salud allí en todo ese tiempo en el desierto. Hermanos, yo hago una pregunta. ¿Hay alguna ley que me diga a mí que debo dar regalo a mi esposa o a mi esposo o a mi mamá o a mi hijo cuando cumplen años? No hay ninguna ley. ¿Y por qué lo hago entonces? Porque los amo. Pero en cuanto a esto, nosotros sí estamos preguntando por la ley acerca del diezmo, ¿no es cierto? De la ofrenda. ¿Cuál es la ley que dice? ¿Dónde está la ley que me dice a mí que tengo que diezmar? Pregunto eso porque necesito moverme por una ley, pero debería moverme por el amor a Dios. Dar voluntariamente y de corazón significa que sé para quién estoy dando. Y la palabra dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Pero como dije, no es solamente el tema de la ofrenda, que es un privilegio, sino el construir el lugar. Dios hubiera podido decir, voy a morar con ustedes y pronunciar palabra para que su morada se haga, ¿no es cierto? Solamente decir, sea morada hecha para mí, y se hacía, porque lo que Él dice se hace y punto. Así como fue hecha la tierra y los cielos. Pero Él no lo hace de esta manera. Cuando David le dijo a Dios, ¿recuerdan que Él le iba a construir una morada? ¿Qué le dijo Dios a David? Dios le dijo, tú vas a hacer casa para mí. La tierra es el estrado de mis pies y el cielo es mi trono. ¿Tú me vas a hacer una casa? Cuando uno lee ya sobre la construcción del tabernáculo, dice que aquellos que participaron fueron aquellos de corazón sabio. Más adelante lo vamos a ver. Un corazón sabio es un corazón que sabe por qué lo hace y para quién lo hace. Recuerden la ilustración del principio. ¿Se sentía usted gozoso de arreglarle la habitación a esa persona que usted admira y que viene a su casa? ¿Se siente privilegiado de hacerlo? Y eso que quizás es una persona que no ha hecho nada por nosotros. Zaqueo fue con gozo nuevamente para preparar lugar a Jesús en su casa. Esa noche la casa de Zaqueo fue morada para Jesús. Y dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hermanos, porque donde Jesús mora, allí hay salvación y vida eterna. Y si usted ha creído, el Espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu de Jesús, que es Jesús mismo, Dios mismo, está morando en usted. O sea que hay salvación y vida eterna para usted.
Ahora el lugar que Dios dice que le construyan, aunque es una morada humilde, es una tienda, es el lugar y es un lugar que debe ser sagrado. Y ese es el tercer punto. Dios habita en un lugar sagrado. Estaremos viendo los versículos 3 al 7 y el versículo 9. O bueno, 8 y 9 también, porque en realidad donde menciona que ese lugar es santo es en el versículo 8. Dice que para habitar deben hacer un santuario. Ya había dicho que esa palabra quiere decir hacerle un lugar sagrado, un lugar santo. Antes que un palacio lleno de lujos y que todos admiren, ¿no es cierto? Ese lugar de lujos, como seguramente Faraón sí lo tenía. Dios va a habitar en una tienda, en una carpa. Ese Dios poderoso que es dueño de todo habitará en una tienda. O sea, no es un lujo lo que hace, no es el lujo lo que lo hace sagrado. No es lo que es agradable a nuestra vista lo que lo hace sagrado. Es sagrado por quien lo va a habitar, que es Dios. Él ha pedido que el pueblo participe y que se traiga entonces la ofrenda. ¿Y para qué va a ser? Para construir ese sitio sagrado. El lugar de encuentro de Dios con su pueblo. El lugar de encuentro de Dios y su pueblo de forma perfecta es Cristo, quien es 100% Dios y 100% hombre. Dios y el hombre reunidos en uno solo. Allí Dios se encuentra con su pueblo y luego de su muerte y resurrección, Dios y el pueblo se reunirán en Cristo Jesús. Y así está siendo hasta el día de hoy. Así que todo esto apunta a Cristo, apunta a sus atributos, pero también apunta a la relación de la comunión en Cristo de Dios y el pueblo. Y por eso en el texto vemos los materiales con los que se debe ofrendar, versículos 3 al 7. Esta ofrenda que tomaréis de ellos será oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Esos son los materiales que el Señor está pidiendo. Y todos esos materiales, cada uno de ellos apuntaba a Cristo y su obra. Cada uno de ellos. No están allí solamente porque a Dios se le ocurrió. Apuntan a Cristo y a la obra de Cristo. Todos ellos nos muestran un atributo de Él y muestran un detalle del plan de salvación en Cristo. Y los vamos a estar viendo con detenimiento porque de aquí en adelante estaremos hablando del tabernáculo. Pero vamos a mencionar algunas cosas. Allí hay metales, ¿no es cierto? Hay telas, hay aceites, hay especies aromáticas. Hay diferentes elementos, todos pedidos por Dios. Dios no pide algo que el pueblo no pueda dar. Él les está pidiendo de lo que ellos recibieron al salir de Egipto. ¿Y quién les dio eso? Dios mismo. No fueron los egipcios, que fueron muy bondadosos. Dios puso gracia en los ojos de los egipcios para que les dieran a ellos. Dios fue quien dio gracia allá. Y todos son de acceso también allí en la región, porque aunque están en un desierto, no es un desierto, ¿no es cierto?, como el que vemos en las películas, lleno de arenas, sino que es un desierto en el que hay algo de vegetación. Así que Dios no está pidiendo nada de lo que el pueblo no pueda dar. Ya hablamos en el punto anterior de que se iba para qué se iba a utilizar, y eso lo dijo en el versículo 8, pero para acá, hermanos, quisiera ver entonces que la ofrenda entonces, entendiendo que se usa para la construcción de ese santuario, la debemos usar nosotros en el día de hoy, esa ofrenda para Dios, no para construir un edificio y llenarlo de cosas, porque muchas veces estamos pensando también en eso. Algunos se sienten orgullosos de sus iglesias porque es el edificio más bonito, porque tiene sillas acolchadas, porque tiene el mejor sonido, que es profesional, porque tiene los mejores instrumentos de alabanza, lo último en tecnología también para hacer transmisiones muy fieles, y se sienten orgullosos. De hecho, aquí en Bogotá hay una iglesia que desde la perspectiva de muchos, lo que ha hecho este director allí, esta persona que está a cargo, es crear una marca. Casi que sus fieles se ofenden más cuando alguien habla de esa iglesia que de Jesús, porque lo que han creado es una marca, es el lugar más bonito. Cuando uno entra es
muy bien organizado, las sillas acolchadas y todo este tema, y se sienten orgullosos de su iglesia. Edificios hermosos y llenos de lujos vienen a ser para la gloria de los hombres. No quiere decir que no se puedan tener, pero si eso es lo principal y la iglesia anda, hermanos, sin edificarse, entonces no se está haciendo la tarea, porque la iglesia somos nosotros, no el edificio. Y la pregunta entonces para esta iglesia que está enfocada en el edificio es: ¿y las personas? Hermanos, cuando traemos ese tema o tratamos ese tema de la ofrenda para edificar el santuario en nuestros días, debemos traerlo y verlo como que los recursos económicos deben usarse para edificar la iglesia del Señor, donde Él morará, que somos nosotros. Él no mora en templos hechos por manos humanas, porque la iglesia no es el edificio y las sillas, la iglesia es la gente, las personas, nosotros. Él mora en su iglesia y la edifica para Él, por medio de su palabra, por medio de la predicación, por medio de la enseñanza. Y si el recurso se va en levantar templos, entonces ¿quién edifica la iglesia? Si no hay nadie quien enseñe. ¿Acaso no son de ayuda, hermanos, el lugar de reunión y las sillas? ¿No estamos más cómodos así? Tanto que a veces nos coge un poquito el sueño. ¿No estamos más cómodos en unas sillas que estar de pie? Claro que sí. ¿No es bueno tener un sonido? Instrumentos musicales, claro que lo son, y damos gracias a Dios por lo que nosotros aquí en Torrefuerte tenemos. Pero ese no es el fin, a eso no fuimos llamados. No fuimos llamados a levantar edificios como templos. Fuimos llamados a levantar el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, que somos nosotros. La iglesia se edifica por medio del ministerio de la enseñanza de la palabra. Cuando predicamos, cuando discipulamos, las personas son añadidas como piedras vivas en el templo que es la iglesia. Cristo es el tabernáculo perfecto, y ese tabernáculo que está aquí o que está pidiendo Dios que se construya apuntaba a Cristo, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, compuesto por aquellos a quien Dios llama por medio de la predicación de la palabra. En ese desierto, hermanos, ¿de qué les servían a ellos todos esos recursos? No de mucho, ¿verdad? Más bien serían como una carga, todo ese oro y toda esa plata. O sea que los recursos que Dios había dado habían sido dados para la edificación de su morada, hermanos. Los recursos en un hogar cristiano deben ir principalmente dedicados a la edificación de su iglesia, porque esa es la tarea a la que el pueblo ha sido llamado. Y no quiero decir que entonces todos los recursos los traemos acá. Lo que estoy diciendo es que en mi casa también hay iglesia. Mi esposa y mis hijos que están aquí son parte de la iglesia, y ese recurso también es utilizado para que ellos puedan avanzar y sean edificados como parte de la iglesia. Participamos entonces con nuestras ofrendas, y esas ofrendas permiten que su palabra sea llevada y que el tabernáculo sea edificado, porque estamos edificando el cuerpo de Cristo, la iglesia, que es la imagen de Cristo. Lo hacemos en los hogares y en las iglesias locales. Por eso decía que los materiales todos apuntaban a Cristo y su obra. El oro habla de la divinidad de Cristo. La madera de acacia habla de la humanidad perfecta de Cristo. La plata habla de la redención. El bronce habla de juicio. Las telas que estaban allí teñidas de un color específico hablan de 4 títulos para Jesús y tienen que ver con los 4 evangelios. Las pieles nos van a hablar de su humanidad y de su divinidad, de su muerte y de su resurrección. Y así, hermanos, cada material tiene un significado que ha sido cumplido en Cristo, y lo iremos viendo cuando estudiemos el tabernáculo. Así que todos los materiales pedidos hablan de la obra de Cristo, por medio de la cual el hombre que no podía acercarse a Dios ahora puede tener comunión con Él. Solamente en Cristo podemos tener comunión con el Padre. Ahora usted y yo podemos acercarnos. Cristo es el tabernáculo que nos permite tener comunión con Dios. Leímos hoy Juan 1, del 1 al 14, y ese versículo 14 dice: el verbo se hizo carne, habitó. Ese habitó es hizo tabernáculo.
entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Amén. Dios viene a habitar, hermanos, en lo sencillo de la carne, en lo limitado de la carne, en lo limitado de esos materiales terrenales como es nuestra carne. Jesús es el tabernáculo de Dios. Siendo en forma de Dios, no estimó, ¿no es cierto?, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice Filipenses 2, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios, hecho hombre en la persona del Hijo, viene en medio de su pueblo, habita en medio de su pueblo, y como hombre sin pecado recibe el juicio del Padre y se ofrece como sacrificio perfecto para la demanda de Dios. Y ahora quien crea en él no será condenado, sino que es justificado y librado del justo juicio de Dios. Y esa persona viene a ser parte de la iglesia y ahora está siendo limpiado y lavado y conformado a la imagen de Cristo. Amén. Por eso Dios también da el diseño, hermanos. En el versículo 9, Él dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Porque Él está formando su tabernáculo, Él está formando a su iglesia. No es algo que imaginó Moisés. La iglesia no es conformada según lo que el hombre imagina. La iglesia no se edifica de acuerdo a como nosotros nos imaginamos que debe ser edificada. Porque muchas iglesias se han conformado al mundo como empresas y no como iglesias. Por eso al principio mencionaba que en el tabernáculo Dios enseñaría al pueblo cómo adorarle, porque debemos hacerlo de acuerdo a su voluntad. Es un diseño que apunta a la obra de Cristo, y es un diseño que también habla de lo que Dios va a hacer en aquellos en quien Él mora, en quienes ha apartado. Somos materiales de la tierra, pero ahora somos santuario, lugares sagrados donde Dios habita. Él nos ha apartado a nosotros para morar en nosotros. Aún somos imperfectos, pero Dios nos está transformando para hacernos ese tabernáculo sagrado para Él a perfección. Hermanos, pensemos en esto. Una pareja de cristianos, esto lo escuchaba en alguna predicación, no recuerdo de quién, una pareja de cristianos que tiene una discusión frecuente por los mismos temas de siempre en su hogar, pero que cuando hay una visita, esas discusiones desaparecen, porque hay alguien allí en el hogar con ellos. Voy a dar un ejemplo que yo creo que en ninguna casa pasa, pero pues se me ocurrió: el esposo que deja la toalla tirada por ahí en el baño. Y eso genera pelea con la visita. No pasa eso, porque ya el hombre quizás no deja la toalla tirada por pena con la visita. O quizás la esposa la recoge, pero ya no pelea también por pena con la visita. Hermanos, imaginémonos a María y a José sabiendo que Dios estaba habitando en su casa. Ellos tenían a Jesús ahí y ellos sabían quién era Jesús. ¿Cómo sería la relación de ellos sabiendo que Dios estaba allí con ellos? Que Dios moraba con ellos. Hermanos, pues Dios mora en el hogar de cada uno de nosotros. Ahí está. ¿Y cómo nos relacionamos nosotros? Sabiendo que Dios está ahí, morando con nosotros. ¿Cómo deberíamos dirigirnos sabiendo esto? Vivamos para Él voluntariamente y de corazón. Claro, hermanos, eso lo haremos porque sabemos quién es Él y lo que ha hecho por mí, que me ha amado, y entonces por amor doy en agradecimiento. Muero a mi orgullo, muero a mí y vivo para Él. Somos morada de Dios y somos morada para Él, y todos nosotros y nuestra vida debe estar enfocada en la adoración a Él, no en la adoración a mi carne y a mis deseos. Debo estar sirviéndole a Él y al propósito que es la edificación de su iglesia, que me incluye a mí. Primero en nosotros y también en los demás. Porque Dios dijo: voy a morar en medio de ustedes. No es solamente comunión con el pueblo, sino que Él es el centro de todo. Y debería ser el centro de nuestra vida. Pero tristemente en medio de esas discusiones paso a ser el centro yo. Porque las cosas no están saliendo como yo he dicho.
Fue su iniciativa. Es Él quien decide dejar su trono y venir a habitar en medio de nosotros. Este tabernáculo es una sombra del perfecto tabernáculo, no hecho de manos humanas, sino de Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús. Es una imagen también, hermanos, y entender que entonces, como es una imagen, cuando lo real ya está, ya no es necesaria la imagen. El tabernáculo perfecto es el cuerpo de Cristo, nacido como todo ser humano, quien a la vez es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo y es el sumo sacerdote que se presentó en sacrificio definitivo. Él partió, pero prometió que enviaría al otro consolador, que es su Espíritu, y ahora mora en su iglesia. En Juan 14:23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre que le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Morada con él. La iglesia es el tabernáculo de Dios, hermanos. Usted, cada uno, es tabernáculo de Dios. Dios ha venido a morar en usted. Y nos deberíamos preocupar, por tener ese tabernáculo limpio, arreglado, perfumado, santificado. Es Dios quien tomó la iniciativa, es Dios quien se ha acercado, es Dios quien vino, descendió en la persona del Hijo y habitó en medio de nosotros. Él tomó la iniciativa, el Padre lo envió por amor para tener una relación cercana con los suyos y desea que con quienes se relaciona le amen y se preocupen por ese tabernáculo, por su corazón, por limpiarlo por medio de la palabra. Que lo que hagan y que lo que hagamos cada uno de nosotros, hermanos, sea motivado por el amor a Él. Que sea de su voluntad y de corazón para la edificación de su iglesia. Para que Él habite, debemos creer, hermanos. Así que el llamado que debemos hacer es que si alguno acá no ha creído, venga a Cristo para que lo haga tabernáculo de Él. En fe, creyendo en Él como su Señor y Salvador, y en arrepentimiento por esas obras que no se conforman a esa santidad, a eso que es necesario como un santuario santo para que Él habite en nosotros. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, para gloria de su nombre. Puestos en pie, hermanos, para dar gracias a Dios. Señor, hemos sido necios desde el principio, Señor, rebeldes a ti. Nos hemos, Señor, contaminado y nos hemos corrompido con el pecado, cada uno de nosotros. Porque desde que nacemos tenemos esa naturaleza pecaminosa. No hay nadie que nazca, Señor, siendo santo. Nacemos en naturaleza pecaminosa, pero tú nos llamas para hacernos santuario tuyo, para morar en nosotros. Cuán enorme privilegio que el Todopoderoso, por quien fue hecho todo, que por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra, decida morar en nosotros. Ayúdanos, Señor, para que seamos conscientes de esto y nos preocupemos cada día por tener esta morada limpia, no sucia, Señor, con nuestro pecado, sino que busquemos en tu palabra con deseo, Señor, el conocerte, para que de esta manera seamos santificados y que cada día seamos más conscientes de ese amor que tú has dado, Señor. Un amor tan grande que no podemos medir y que por ese amor ahora somos llamados a amarte con todo nuestro corazón, nuestra mente, con todo lo que nosotros somos. Y que podamos expresarlo entonces, Señor, en el amor entre nosotros, en el amor a nuestros enemigos, en el amor en nuestras familias. Que reine, Señor, esa paz que tú has traído y no, Señor, el egoísmo y la riña, porque tú moras con nosotros, porque tú habitas allí en el hogar de cada familia, Señor. Hay un visitante en medio de nosotros que no es un visitante, que es el dueño de la casa. Así que deberíamos tener siempre presente esto, porque tú estás allí en medio
viendo y oyendo todo lo que nosotros hablamos. Ayúdanos, Padre, para hacer esa morada perfecta. Y te lo pedimos porque sabemos que estamos en este camino, pero también sabemos que esa obra se ejecutará a perfección porque eres tú quien la lleva. Y un día seremos morada perfecta para ti. Gracias, Señor, porque esa es nuestra esperanza en Cristo Jesús. Oramos también, Señor, en el nombre de Él, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias, hermanos.